Pues sí, bienvenidos a la Taberna del Irlandés, el local de los cinéfilos de alta graduación. Esto es un spin-off de Un Memento y Volvemos. Al habla Sergio Martín, más conocido internacionalmente como Sergi. Hoy es domingo y los domingos me gusta venir a la Taberna del Irlandés, sentarme en una mesa, pedir unas cervezas y hablar de cine. Bueno, pues estamos de vuelta tras el verano. Espero que os haya ido bien, espero que hayáis disfrutado mucho, que hayáis descansado, que hayáis cargado las pilas. Yo he de decir que para mí no ha sido un verano bueno, por diversos motivos, mucho trabajo. A nivel personal, algunas cosas no han ido del todo bien, pero se solucionó al final, en parte. El verano al menos acabó bien. Tuve un viaje final a Tenerife con gente del trabajo que, bueno, me gustó bastante, disfruté, descansé, desconecté y alejé ciertas nubes que había en mi cabeza. Y por cierto, ¿os acordáis el último programa de antes del verano que era sobre tiburón y que os aconsejaba así medio en bromas, medio en serio que cuidado al bañaros, cuidado con los animalitos que hay por ahí, con la fauna y tal? Bueno, pues lo decía medio en bromas, medio en serio, pero fui el primero que no cumplí mi norma, mi consejo, porque en ese viaje que os digo a Tenerife, bueno, uno de los días tuve la oportunidad de ir pues por las aguas que rodean las islas, viendo delfines. Nos decía el guía digo en un barco, nos decía el guía que por la zona, bueno, pues que era muy habitual delfines. También de vez en cuando se podían ver distintos tipos de ballenas. Y hubo un momento en el que nos alejábamos de la zona donde estaba la fauna y nos podíamos tirar al agua. Con una polea nos tirábamos al pleno Atlántico. Y yo iba convencido de que no me iba a meter, precisamente porque me da un poco de yuyu estar al lado de estos animalitos. De hecho, pregunté al guía, digo, ¿por estas aguas hay tiburones? Y me dijo, no, pero no me lo dijo muy convencido, ¿eh? Yo por si acaso, yo estaba algo mosqueado, pero al final me había llevado el bañador y al final, bueno, vi que había muchos compañeros que se tiraban al agua y hacía calorcito y al final no pude resistirme y me tiré. Estuve, no sé, 20 minutillos en el agua, que yo le decía a los compañeros que como viese alguna aleta saliendo por ahí por el agua, aunque fuese un delfín, yo no hacía amigos. En fin, pues nada, primer programa después del verano. Para el que se conecte por primera vez, bueno, decir que este es un programa que se emite por iBooks, pero bueno, también colgamos los vídeos en YouTube, donde me podéis ver el careto. Sin más, quiero decir, no esperéis maravillas de la edición porque no la hay. Simplemente subo el vídeo al canal y ya está, como quede. Va sin música y sin esas cosas, así que los que me veáis por YouTube echaréis cositas de menos. Hoy vamos a hablar de una película que se llama Entrevista con el vampiro. Y este programa está enmarcado dentro de la iniciativa Vampiros, de Iniciativas POV, a los que, bueno, de nuevo doy las gracias por invitarme a participar y sobre todo por tener la oportunidad de hablar de esta película, que ya adelanto que para mí es clave dentro del género de cine de vampiros. Vamos a escuchar una cuña publicitaria, una cuña de introducción a lo que es la iniciativa Vampiros y ahora enseguida volvemos. Bueno, pues espectacular, ¿no? La cuña. Os animo a escuchar el resto de programas de la iniciativa Vampiros y de nuevo reiterar las gracias a los organizadores de esta iniciativa porque es un trabajo que se hace de forma altruista, que hay que dedicar muchísimas horas. Yo estoy cerca de ellos y sé el trabajo que conlleva. Y son muchas semanas, muchos meses de agobios, de prisas, de nervios y sin ganar un duro.
Entonces, bueno, muchas gracias a los organizadores por todo el trabajo y gracias por contar conmigo y con la Taberna del Irlandés. Por cierto, también os decía en los programas anteriores que estoy intentando retomar otra vez el tema de traer invitados al programa. Pero la verdad es que está costando. Está, bueno, al final, temas de horarios míos. Está complicado encontrar la gente adecuada en el horario adecuado y que coincida conmigo. Tenía un par de amigos vampiros de verdad, que quería invitar aquí a este programa y también imitar un poco el tema de la película, que al final es un entrevistador que está haciendo una entrevista a un vampiro. Pero no ha sido posible por temas de horarios. Además, ellos no pueden salir a la luz del sol. Este programa se graba por la tarde. Pues bueno, no ha podido ser, pero bueno, espero que en futuros programas organizarlo con más tiempo y retomar otra vez la vuelta de los invitados, porque la verdad es que últimamente no estoy cumpliendo. Y por cierto, hoy tampoco vamos a poder contar con la colaboración de Copilot, que muchos lo estaréis agradeciendo. Bueno, he entrado a la web y parece que Microsoft está haciendo mantenimiento. Hay algunos cambios que tienen muy buena pinta de cara a la interfaz por audio, por voz. La interfaz por texto sí que funcionaba, pero la de voz no. Vamos a ver qué tal con esos cambios. A ver si para el próximo programa puede estar Copilot con todos estos cambios que tienen muy buena pinta. He visto como una demo y si es verdad todo lo que cumple, cuidado, puede dar que hablar esto. Bueno, pues sin más, como digo, vamos a hablar hoy de una película que es Entrevista con el vampiro, para mí clave dentro del género. Voy a aprovechar también la excusa para hablar un poquito de cuáles son mis películas preferidas de vampiros y luego hablaremos de la película, la destriparemos, hablaremos del contexto, de notas de producción, la ficha técnica y destriparemos la película. Así que sin más, vamos a ir alejándonos de los sonidos y el ruido de la taberna. Vamos a ir alejándonos y vamos a entrar poco a poco, nos vamos a sumergir en una historia medio romántica, medio actual, una revisión profunda, interesante del mito del vampiro, lo que nos propone el director Neil Jordan y sobre todo la novelista Anne Rice. Hablar de cine es hablar de la vida, así que hablemos de cine. Hoy, en un programa especial de la iniciativa Vampiros, vamos a hablar de una película que se llama Entrevista con el vampiro. Pues sí, espero que os guste esta forma de empezar, con esta pedazo de canción de los Rolling Stone que sale al final de la película. Pues lo dicho, vamos a empezar con los contenidos del programa. Espero no alargarme demasiado, como viene siendo habitual. Y sí, lo que quería hacer al principio era un poco hablar de lo que yo creo que son las películas fundamentales del mito del vampiro y del mito de Drácula. Vampiros, Drácula, Van Helsing, todo lo que queráis. Porque para mí hay 3 películas fundamentales que aconsejo a todo cinéfilo de pro, sobre todo si le gusta el tema de los vampiros. El primero, bueno, es una película... He de decir que cuando estuvimos repartiendo las películas para la iniciativa, Entrevista con el vampiro era mi segunda opción. La primera era la que creo que es muy fundamental también, que es Nosferatu. Y también me hubiese gustado hablar de Drácula, pero es que Drácula ya tenemos un programa en la Taberna del Irlandés, entonces esa opción la descarté automáticamente, que por cierto os aconsejo fervientemente, donde estuvimos con Iñaki Sánchez y Igor Regidor, un programa espectacular. Os aconsejo que no os lo perdáis, porque además también los invitados es que merecen muchísimo la pena. Pero lo dicho, lo primero que quiero hablar de 3 películas. La primera de ellas para mí, para claves dentro del cine de vampiros, es Nosferatu. Es una película, bueno, muy vieja.
en blanco y negro, muda. Entonces, bueno, sé que hay gente que se le puede hacer bola. Sinceramente, creo que es una película bastante disfrutable a día de hoy, a pesar del paso del tiempo. Pero la estética en blanco y negro está, no sé, le da un toque, le da una estética un poco más rollera. Yo la versión que vi estaba coloreada. Es decir, por ejemplo, por la noche ponían como un tono azulado oscuro, por el día un tono más amarillento, pero no era un blanco y negro al uso, por así decirlo, sino que la película iba teniendo distintos tonos. Y bueno, esa estética, esa forma de grabar de antes, como que le da un toque rarillo a la película. Es una traslación de la novela de Drácula de Bram Stoker. Por si alguien no es familiar con la película, posiblemente sí que sea con el protagonista, que es el señor calvito, muy pálido, muy feucho, que seguro que habéis visto. Es una imagen muy icónica del mundo del cine y del cine de vampiros. Y bueno, es una adaptación, bueno, bastante digna de Drácula de Bram Stoker, por momentos bastante más rollera, en mi opinión. Es verdad que hay algunas cosas que, visto a día de hoy, me acuerdo, por ejemplo, de una escena. Bueno, espero que seáis todos familiares de Drácula de Bram Stoker, más o menos de la historia. Pero cuando el conde Drácula llega a Londres, tras ese viaje en barco, pues hay un par de escenas que se ve a Nosferatu cargando con el ataúd a cuestas. Eh, bueno, andando andando él solo, cargando con el ataúd por mitad de Londres. Que bueno, no sé. Desde luego que no lo pondría en una película de hoy. Es muy difícil de ver. Por cierto, se me había olvidado que hoy estoy tomándome un pacharán, he abandonado la cerveza de color rojo, así para que ambiente un poco más al menos el vídeo en YouTube. Pues bueno, Nosferatu yo creo que es una película que merece mucho la pena ver el que no la conozca. La segunda película, que creo que es fundamental, es Drácula de Bram Stoker. La película que ya hemos tratado aquí en la Taberna del Irlandés y que vuelvo a insistir en que no os perdáis ese programa porque yo creo que es de los que mejor ha quedado dentro de la Taberna del Irlandés. Y además con dos pedazos invitados. Pues bueno, Drácula de Bram Stoker, película de Francis Ford Coppola. Bueno, es más o menos la historia de Nosferatu y evidentemente, como dice el nombre, pues de la novela de Drácula de Bram Stoker. Es la misma historia y aquí la principal novedad es, bueno, a nivel visual es una pasada, es increíble. Se hace poco uso de CGI y se usan medios más clásicos, más artesanales y el resultado es increíble. A nivel visual, hay muy pocas películas como Drácula de Bram Stoker. Y lo que comentábamos en el programa es que es una película que tiene una atmósfera especial, única, de hecho, diría yo. Es una experiencia única ver Drácula de Bram Stoker. Es acojonante, es flipante. O sea, se me acaban los adjetivos. Yo, en ese sentido, en el sentido de visual y de atmósfera, es de las mejores películas de la historia del cine, en mi opinión. O sea, y de hecho, si tuviese que quedarme con una película de Drácula o de vampiros en general, me tengo que quedar con Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Un peliculón brutal. Y bueno, es verdad que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor hay cosas yo qué sé, he leído críticas que no comparto, pero bueno, que si el guión, que si no sé qué, no sé. No, yo la verdad es que a esta película le veo muy pocas pegas, muy pocas pegas. Y bueno, la tercera película, que yo creo que es fundamental para entender el género, es el género y bueno, y la actual visión que tenemos a día de hoy de los vampiros, la que nos ha llegado a través del cine, es Entrevista con el vampiro. Sobre todo por los puntos de vista diferentes con respecto a otras películas. Porque si bien Nosferatu y Drácula de Bram Stoker son adaptaciones de una novela romántica y
no se desprende de ese espíritu romántico, lo mantiene, con frases como por ti he cruzado océanos en el tiempo, algo así. Bueno, la búsqueda del amor imposible, la historia de la superación de la muerte. Pues bueno, aquí el tema de Entrevista con el vampiro rompe bastante con eso. Es verdad que sigue teniendo algunos elementos románticos, pero verdaderamente no podemos hablar de una película ni de una novela estilo romántica. Es una traslación del vampiro de hoy. Lo que hace es, básicamente, ese vampiro, ese conde Drácula que vive en un castillo en mitad de los Cárpatos, inaccesible, y que vive ahí en soledad y que, bueno, pues básicamente lo que hace es traerlo al mundo de ahora. Lo mete en las ciudades, lo mete en los pueblos, es tu vecino, es tu compañero de trabajo y es un asesino. Aporta, yo que de hecho, bueno, ahora daré mi valoración general de la película, pero claro, las novedades que aporta con respecto a las películas de vampiros más basadas en Conde Drácula, más románticas, más estilo donde el vampiro al final es un monstruo y aquí es otra cosa, donde las películas de vampiros, el vampiro es un monstruo al que hay que matar porque es malvado por naturaleza. Aquí ya ya no vamos a ver eso, ya vamos a ver ciertos grises, ciertos rasgos de humanidad, ciertos rasgos de miedo, de esperanzas, de ansias de conocimiento, que no, de alguna forma puedes empatizar con esos vampiros, que siguen siendo asesinos fatales, pero la visión es totalmente distinta. Yo esto, bueno, verdaderamente no sé si Entrevista con el vampiro es la primera obra en la que se da una visión similar del mundo de los vampiros, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que en su momento arrasó y lo popularizó. Y el concepto que tenía la gente a nivel popular del vampiro, yo creo que cambió muchísimo. Como digo, de ese monstruo inaccesible que vive en los Cárpatos a de repente puede ser tu compañero de trabajo. Y bueno, luego hay otras películas que también, no han tenido el calado de estas tres, yo creo, pero sí que aportan cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la de Déjame entrar. De las modernas, yo creo que es de las que más me gusta. También, bueno, es una película sueca, si no recuerdo mal, que luego también se hizo una versión para el cine estadounidense, que no la he visto, y bueno, también aporta cositas interesantes. Luego hay películas que son más de acción, como las de Van Helsing, Blade, bueno, películas donde de una forma u otra se meten a los vampiros, pero bueno, de una forma un poco más contextual. Al final no profundizan tanto en la figura de los vampiros, simplemente son unos bichos que hay ahí que hay que matar y son malos y ya está. Y luego, bueno, también, pues bueno, pueden ser interesantes pues las antiguas del Conde Drácula. Hay una serie que, joder, ahora mismo se me ha olvidado el nombre, pero fue una serie acerca del Conde Drácula, de una visión muy moderna y muy guay, muy interesante, muy divertida del Conde Drácula que dieron en Netflix, que eran 3 capítulos. Ah, mira, pues se llamaba Drácula, sin más. Una temporada, 3 capítulos. Pues esta serie también la aconsejo muchísimo. También es un giro, un planteamiento totalmente distinto. Es un cachondo el Drácula este, es un tío genial, te partes el culo y no deja de ser un cabrón. Y bueno, pues esta serie, que son 3 capítulos, además los 3 capítulos son bastante distintos entre sí, pues también la aconsejo muchísimo. También es, bueno, basado en el Drácula de Bram Stoker, pero realmente la historia es completamente distinta. Os la aconsejo muchísimo, si no la conocéis, son 3 capítulos, así que se ve, vamos, casi se puede ver en una sentada. Y yo creo que os va a interesar. Desde luego que si os gusta el mundo de los vampiros, esto os va a gustar. Y vamos a hablar de
ya vamos a meternos en la ficha técnica de la película, en los vampiros. Yo en estos momentos echo de menos a Copilot, porque antes daba paso a Copilot o a un invitado humano y yo podía tomarme el trago, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Pues empezamos a hablar ya de entrevista con el vampiro. Bueno, hay que decir que es una película de 1994. Ahora comentaré, porque bueno, es un año mágico dentro del mundo del cine con grandes peliculones. Aún así, esta película optó a 2 Oscars, tuvo 2 nominaciones, a Mejor Dirección Artística y a Banda Sonora Original. Hay que decir que, bueno, es una película estadounidense y el director es Neil Jordan. Sobre Neil Jordan hay que decir que, bueno, es un director irlandés del que yo no tengo mucha información, la verdad. No es un director que sea tan mediático como puede ser Steven Spielberg o otros. Y posiblemente su película más conocida y mejor valorada por la crítica es precisamente esta, Entrevista con el vampiro. Pero bueno, seguro que muchos conocéis también la de Juego de Lágrimas, donde bueno, sale por ahí Forest Whitaker, entre otros, y donde hay un cambio de guión bastante espectacular. Un giro de guión, quiero decir. ¿Y qué otras películas? Bueno, y hace también unos años la de Desayuno en Plutón. También, bueno, Cillian Murphy sale, Liam Neeson y bueno, temas de homosexualidad y bueno. Una película que, bueno, en su momento, yo me acuerdo que en su momento sí que tuvo cierto tirón, pero ha pasado muy al olvido en poco tiempo. Bueno, es de 2005, pensaba que era más reciente, pero sí, recuerdo que esta película al principio sí que tuvo cierto tirón y luego enseguida la gente se olvidó de ella. Y bueno, luego, no sé, Michael Collins también, una película irlandesa en 1996, hablando del protagonista. En fin, y luego algunas otras películas no demasiado conocidas. Yo no voy a opinar sobre el director porque, como os digo, casi no le conozco. Y hay que decir también que el guión verdaderamente está basado en una novela. Aquí es una cosa curiosa, porque pasa parecido como el Tiburón. En Tiburón, no sé si os acordáis que os dije que la película de Tiburón estaba basada en una novela, pero que en el momento de empezar a verse la película, la novela todavía no estaba terminada. Había borradores por ahí y había gente que daba por hecho que la novela iba a ser un bombazo y compraron los derechos para llevarla al cine. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Anne Rice, que bueno, era una escritora en esos momentos bastante célebre. Yo creo que ahora ya la gente no se acuerda tanto de ella, pero en su momento era muy célebre, tuvo varios bestsellers y es siempre temática de vampiros, temática de, bueno, en fin, novelas de miedo, ¿no? En general. Y se sabía que estaba trabajando en esta novela, se sabía más o menos de qué iba y antes de publicarse ya hubo gente que pensaba que iba a ser un bombazo. Y los productores compraron los derechos para hacer esta película. Hay que decir que Anne Rice tiene varias adaptaciones al cine y en esta película exigió ser parte del guión. De hecho, por lo que estoy leyendo, es la que está acreditada como guionista principal en la película. Por lo que tengo entendido, es una mujer que es bastante exigente en cuanto a sus demandas, en cuanto a que quiere que la película se traslade, o bueno, que la novela se traslade al cine de la manera en la que ella lo desea, y parece ser que estuvo dando bastante por culo a los productores. Y como digo, una Anne Rice que, bueno, tiene varias adaptaciones de sus novelas llevadas al cine. Pero de nuevo, la más conocida es sin duda Entrevista con el vampiro. Porque luego hay algunas películas que... no sé, Las brujas de Mayfair es una serie. El joven Mesías, La reina de los condenados, bueno, como digo, no son películas ni series excesivamente conocidas. Hay que decir también, yo no lo sabía,
Pero hay una serie de entrevista con el vampiro, bastante reciente, 2022. Creo que está disponible para ver en Netflix. Pero no sé nada de la serie. No os puedo decir ni si es buena, ni si es mala, ni si se parece mucho a la película esta o no. Y si no recuerdo mal, y es un dato que voy a consultar ahora, hay entrevista con el vampiro parte 2. Pues no estoy seguro. No me sale. Yo tenía entendido que sí, pero por lo menos en Film Affinity no me está saliendo. No, pues estoy mirando en internet. A lo mejor cuando yo oí hablar de entrevista con el vampiro 2, a lo mejor se estaban refiriendo a la serie. No lo sé. Bueno, espero que me perdonéis que tengo algo de tos, entonces es posible que haya algún que otro corte por ahí. Pero bueno, como digo, vamos ahí con el reparto. Por cierto, la novela, yo me he leído más o menos la mitad. Por lo que tengo entendido, según se acerca al final, sí que se diferencia un poco más del libro. O sea, entre la película y la novela. Yo lo que llevo leído, hay algún pequeño cambio, pero en general los sucesos fundamentales son iguales. No hay mucha diferencia entre la novela y el libro. O sea, entre la novela y la película. Y como digo, fue un reparto que, joder, en su momento, pues lo petaba. Porque no se puede tener un reparto más mediático. Porque está por ahí, bueno, Tom Cruise y Brad Pitt. Brad Pitt es el protagonista en teoría. Pero bueno, el papel del Stat, el que hace Tom Cruise, también es bastante protagonista. De hecho, aquí en Final Affinity me sale primero Tom Cruise. Bueno, la Kirsten Dunst, que por aquellos entonces era una niña que hace de Claudia. Pero sale Antonio Banderas y Christian Slater. Un reparto brutal. Christian Slater entró al final porque el papel de Christian Slater lo iba a hacer en principio River Phoenix. Pero falleció justo en ese momento y fue sustituido por Christian Slater. Una película que, bueno, aparte de las 2 nominaciones al Oscar, que ahora comentaré, pero bueno, como digo, es una película que tuvo un impacto muy grande. En su momento, pues eso, cambió la concepción del vampiro. Y por así decirlo, como que lo puso de moda. Igual que Jurassic Park, que en su día puso de moda a los dinosaurios. Pues yo recuerdo cuando vi esta película, bueno, cuando se estrenó y tal, que la gente empezó a tener, no sé, como más, hubo un boom de los vampiros. También me acuerdo que por aquellos entonces había un juego de rol que era el Vampiros Mascarada o algo así, me parece que se llamaba. O no sé si lo estoy confundiendo con el nombre de un videojuego. Pero bueno, había un juego de rol de vampiros. Tenía amigos que jugaban mucho, yo no llegué a jugar. Pero bueno, no sé, yo sí que noté que hubo como un boom de los vampiros. No sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero a mí sí que me lo parece. Y hay que decir, pues eso, que estuvo nominado a 2 Oscars en 1994. O sea, bueno, en la edición de los Oscars de 1995. Que bueno, como muchos sabéis, pues un año mágico, seguro que el año preferido para mucha gente, con películas como Pulp Fiction, Forrest Gump, Cadena Perpetua, Bala sobre Broadway, que me encanta. Tenía 7 nominaciones, Bala sobre Broadway, de Woody Allen. Ed Wood, El Rey León, ¿qué más había por aquí? 4 bodas y un funeral, Leyendas de pasión, Quiz Show, El dilema. O sea, bueno, estaba por ahí Speed también. Bueno, una adaptación de Mujercitas. La de 3 colores rojo. Bueno, no sé, un año brutal que como sabéis el Oscar se lo llevó, no sé si merecidamente o no, pero se lo llevó Forrest Gump. Pero claro, es que vaya 3 que había, sobre todo Pulp Fiction, Forrest Gump y Cadena Perpetua. Llevarse 2 Oscars en el año que estaban estos 3 titanes del cine, pues tela marinera. Bueno, 2 nominaciones, que al final no llegó a ganar ningún Oscar. Pues bueno, vamos a dejar ya la ficha técnica y lo que es el contexto de la película.
Bueno, simplemente también remarcar que, bueno, como veis, hay actores muy atractivos, casi tanto como el que hoy presenta este podcast. Bueno, pues gente guapa pasándolo bien, como se suele decir por ahí. Bueno, voy a empezar a hablar de la película. Y lo primero que quiero decir es, bueno, ¿cuál es mi valoración personal acerca de la película, no? Bueno, a mí lo que más me gusta es que esta película, ya lo adelanté antes, ¿no? Pero da una visión distinta. Da una visión distinta de los vampiros. Antes estábamos acostumbrados al, al vampiro romántico, como digo. Básicamente es la figura de un monstruo que vive en un castillo, alejado de la sociedad, alejado de la cultura, quiero decir, de la cultura occidental, de una cultura civilizada, de las civilizaciones. Básicamente es un mito de la Europa oscura y tenebrosa y que básicamente nunca te vas a encontrar con él. Pues esto aquí cambia, porque ya los vampiros no son esos monstruos malvados que, que matan porque son así de malos y de perversos, sino que estos vampiros ahora van a estar mezclados entre la gente, viviendo entre nosotros, relacionándose, van a tener sus miedos, van a tener sus preocupaciones, van a ser mucho más humanos, van a tener muchos más matices y van a ser personalidades mucho más complejas. Yo creo que esto es el planteamiento fundamental y lo peta. O sea, porque en su momento fue tremendamente disruptor. Como digo, no sé si es la primera obra que trata así el tema de los vampiros, pero desde luego que es la primera que causó este impacto en la gente, entre los aficionados al cine. Como digo, se elimina ese negro puro que tenían los vampiros, que básicamente eran monstruos a los que había que matar porque eran malvados por naturaleza, y ya aquí aparecen vampiros que han sido humanos inicialmente, pero han sido transformados en vampiros. Esa carga humana la siguen arrastrando con ellos y aparecen ya los matices, los grises, las cosas que no están ya del todo claras, los vampiros que no son del todo malos. Tienen que comer para sobrevivir, tienen que asesinar para sobrevivir. Más o menos puedes empatizar, más o menos puedes entenderlos, más o menos te puedes poner en su piel, y eso es un cambio brutal dentro de lo que es el cine de vampiros. Es un cambio de foco, un cambio de enfoque tremendo, maravilloso. Es una película bastante compleja y habla de muchas cosas. Vamos a ver que se presenta también a esos vampiros, aparte de esos grises, también como seres solitarios, atormentados, con culpabilidad por su condición, porque ellos verdaderamente una vez eran humanos, una vez les repugnaba matar, pero ahora ya lo tienen que hacer por necesidad. Y vamos a ver vampiros que se sienten culpables por esa condición. Además, también van a ser anhelantes de su propia naturaleza, de conocer su propia naturaleza. Y sobre todo van a ser unos personajes que están muy apartados del mundo en el que viven, muy alejados, en muchos sentidos. Evidentemente, por el tema físico, son vampiros que no pueden ver la luz del sol, solo viven de noche. Esas limitaciones físicas unidas también a unas limitaciones o unas murallas psicológicas que son las que hemos comentado. Además está bien también esta película, otro punto de vista, otro enfoque que le han dado, es que evidentemente no se puede hablar de una película romántica como sí que se puede hablar en Drácula de Bram Stoker o en Nosferatu, pero no rompe del todo con el romanticismo. Y vamos a ver, por ejemplo, en el personaje de Luis, sobre todo al principio, esa falta de superación de la muerte de los seres queridos, ese ansia por morir, esa obsesión por reunirse con los seres amados que ya no están. Bueno, temas al final que sí que son propios del romanticismo, pero como digo, esta película no es de ese estilo, pero está bien que por lo menos mantenga un cierto lazo con los orígenes del mito del vampiro.
porque al final es una obra que aporta mucha más riqueza al relato y a la condición de los vampiros. Y es una película en general bastante compleja, que habla de muchos temas, pero principalmente de la soledad, del miedo a la muerte, de la superación de la muerte o de la desaparición de seres queridos y de la culpabilidad. Y posiblemente muchos más temas, pero ya de forma mucho más secundaria. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de esta película, que como digo, estuvo nominada a Mejor Oscar por su banda sonora original. Y ahora enseguida volvemos. Voy a ver si cazo algún humano por aquí al que pueda extraer la sangre, que ya mi vaso se está quedando vacío, y a ver si puedo continuar con más fuerzas. Venga, escuchamos la canción y enseguida nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya he vuelto de cacería, ya vuelvo con energías renovadas. Y bueno, vamos a destripar la película así muy brevemente, porque ya estoy viendo el tiempo y ya veo que voy mal para lo que quería estar. Pero bueno, los primeros momentos de la película si estás esperando una película de vampiros tradicionales, son un poco desconcertantes, porque vamos a ver unas escenas en helicóptero, una gran ciudad, el helicóptero se aleja, se va metiendo poco a poco en la ciudad, y luego una cámara pues en traveling, enfocando, mostrando distintos ciudadanos de esa ciudad que están ajenos a lo que pasa por ahí, ajenos a los vampiros, y simplemente hacen su vida como cualquier otro. Es muy importante. Aquí yo creo que ya esto da una declaración de intenciones, precisamente de lo que decía antes, de que ya no vamos a ver esos vampiros románticos que viven apartados del mundo en su castillo, sino que ya los vampiros de esta película van a ser seres que viven entre nosotros, que se relacionan con nosotros, los humanos, bueno, los que sois humanos, que yo no lo soy. Y puede ser tu vecino, tu compañero de piso, tu novio, el ligue que te acabas de echar. Y yo creo que estos primeros planos es precisamente eso lo que refleja, esa sensación de que, cuidado, que los vampiros están aquí, no hay que ir a Transilvania por ellos. Vamos a ver verdaderamente la película, se llama Entrevista con el vampiro, es el personaje de Christian Slater. Verdaderamente no sé qué es, no sé si es un periodista, un documentalista, no sé exactamente lo que es, pero el caso es que está entrevistando a un supuesto vampiro. En teoría el vampiro es el que se ha puesto en contacto con él para contarle la historia. El vampiro es Luis, y el entrevistador, no me acuerdo cómo se llama, pero es Christian Slater, mientras que Luis es Brad Pitt. Parece ser que, bueno, pues a modo como... Cada uno lo puede interpretar como sea, ¿no? Pero parece ser que Luis tiene la necesidad de contar su historia, como para advertir o para desahogarse de alguna manera, pero él es el que quiere contar la historia. Y verdaderamente la película va a ser va a ser Luis contando su historia desde que nace, no sé si 200 o 300 años atrás, hasta los tiempos actuales de ahora. Por tiempos actuales quiero decir 1990. Porque verdaderamente la película está... el tiempo donde sucede la entrevista es 1990, más o menos. Pues como digo, Luis va a empezar a contar su historia de que él, era una especie de terrateniente con esclavos y estas cosas en Estados Unidos. Un tío, pues adinerado, en posición cómoda. Y es atacado una noche por un vampiro que se llama Lestat. Y este Lestat está interpretado por Tom Cruise. Por cierto, he de decir que me gusta bastante la interpretación de Tom Cruise en esta película. También he de decir
que a lo mejor el papel de Luis da menos oportunidades para lucirse, porque el personaje del Lestat, vamos a ver enseguida que es un Drácula bastante genuino, eh, más cerca de ese vampiro malo, romántico, de los que venía hablando anteriormente, y Luis seguramente sea la visión más disruptiva. Aquí lo que va a pasar es, en lo que comentaba, Lestat va a atacar a Luis, por el motivo que sea, decide convertirle en un vampiro, y Luis, bueno, habla de toda la transformación que sufre, de cómo de repente ya no puede ver la luz del sol, de cómo de repente ciertas cosas para él son mucho más nítidas, cómo ve la noche de forma mucho más bella, cómo sus sentidos se despiertan de alguna manera, y cómo de repente siente asco por comer y siente devoción. De hecho, en la película y en la novela se presenta como algo casi orgásmico el tema de beber la sangre de las personas. Beber sangre humana o no humana. Porque bueno, vamos a ver aquí al principio que Lestat Luis, a pesar de esta transformación, él va a seguir manteniendo un espíritu humano bastante fuerte. Le va al principio a resultar muy costoso acabar con la vida de la gente para alimentarse, y lo que hace es beber sangre de animales, sobre todo de ratas, como se dice en la película. Lo cual, bueno, choca mucho con Lestat, porque Lestat siempre se está metiendo con él, pues precisamente por todos estos prejuicios o estos comportamientos que tiene Luis, que no termina de aceptar su condición de vampiro, no termina de aceptar que ya no es humano. Por cierto, vemos a un Luis que ya al principio de la película se nos mostraba como un hombre que ha perdido a su mujer, ha perdido a su hijo, lo único que anhela es que le llegue la muerte para volver a verlos. Y precisamente lo que le pasa es que, bueno, se convierte en un vampiro y entre otras cosas que pueden hacer estos vampiros es que viven eternamente salvo que mueran por daño físico. Bueno, a lo largo de la película vamos a ver varias cosas de estos vampiros, pero bueno, lo que hay que decir es que hay ciertas cosas con el mito del vampiro clásico que en esta película no se cumplen. Por ejemplo, lo de los crucifijos, lo del ajo, lo de que se pueden convertir en niebla. Bueno, eso no es así. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, no pueden salir a la luz del sol, duermen en ataúdes y necesitan sangre humana para alimentarse. No comen ni beben nada que no sea sangre humana o de cualquier animal. Bueno, pues lo dicho, estos primeros momentos de la película, pues se ofrece la confrontación entre Lestat y Luis. Luis con esta parte muy humana todavía, y Lestat, que como digo ya es como una especie de monstruo más clásico, más divertido, más excéntrico. Por eso digo que también Tom Cruise tiene más opciones de lucirse, porque el personaje ofrece más registros. Y bueno, la verdad es que es un personaje, el Lestat, que por momentos te cae mal, por momentos bien, llega a ser carismático, llega a ser el alma de la película, porque bueno, yo la verdad es que Luis no sé, por momentos me parece un poco cargante, la verdad. Pero bueno, el caso es que ya Lestat, hay un momento que está tan harto de Luis que toma una decisión. Y vamos a ver aquí un giro también de la película, un pequeño cambio, porque lo que hace es que convierte a una niña en vampiro. Realmente la historia es la historia de Claudia. Verdaderamente es Luis el que una noche en la que él está cabreado con el mundo y esas cosas, se la encuentra. Es una niña que vive prácticamente en la indigencia, porque bueno, Luis se encuentra a esta niña en una casa muy muy humilde
donde la madre ha muerto hace unos días atrás, no me acuerdo si era tifus o qué enfermedad, o la peste. La niña lleva varios días con ella, suplicando que se despierte. A Luis como que le da pena y decide acabar con su vida. Decide que es lo más misericordioso y aparte de que a él le apetece mucho. Porque, como digo, él hasta ese momento prácticamente solo devora animales. A pesar de que todo su cuerpo y todo su instinto le empujan a comer o a asesinar a personas. Y aquí es, bueno, un momento en el que él cae en la tentación, viendo la presa fácil. Ese momento es presenciado por Lestat. Luis abandona muy avergonzado la escena y Lestat aprovecha para dejar que la niña viva, pero eso sí en forma de vampiro. Y se lo presenta a Luis como para que, bueno, ahora vas a tener que cuidar de ella, ahora ya vas a tener a alguien más parecido a ti, alguien que justo se acaba de convertir a vampiro, y bueno, seguro que entre los dos, pues no sé, os ayudáis a sobrellevar el tema de los vampiros mejor. Es algo así la idea, ¿no? Aquí el tema de Claudia pues va a aportar también matices súper interesantes. Al principio hay que decir que Claudia, pues bueno, al principio incluso llega a ser un poco humorístico, ¿no? Porque el tema de que te explican como Claudia, que es una niña y que por tanto no tiene los mismos remordimientos que tenía Luis, pues se convierte en una asesina súper eficaz. Y Lestat está súper orgulloso de ella. Mientras Luis, claro, asiste asombrado a esto. Pero claro, la niña al final, bueno, pues satisface su hambre y la forma de hacerlo es, bueno, pues cazando humanos. Además es muy divertido porque, bueno, se ve alguna escena de ella cazando y vamos, su estrategia es como hacerse la niña perdida y que me he perdido, no sé qué, en mitad de la noche, alguien se acerca, ay, pobre niña, venga, ya, como que le va a consolar y es cuando aprovecha para hincar el diente. Bueno, la película evidentemente no es nada cómica, pero estos momentitos con Lestat súper orgulloso de cómo se está comportando la niña, pues bueno, se acercan un poco, ¿eh? El caso es que, bueno, esto va a provocar cambios en Luis, evidentemente. Y vamos a ver también una cosa bastante puñetera, porque claro, el tema es que cuando te conviertes en vampiro ya dejas de envejecer. Pero claro, evidentemente tú vas acumulando experiencia, vas madurando. Entonces verdaderamente esta niña, bueno, se cuenta que pasan los años, y claro, ya no es una niña, ya es una mujer. Y aunque físicamente es una niña. Y esto empieza a romperle algo por dentro. Porque ella no quiere ser niña. Ella se siente mujer y quiere tener cuerpo de mujer. Y esto es un tema también muy interesante, uno de los temas que aporta la película. Claro, vaya dilema. Aquí, verdaderamente, Claudia es cuando empieza a preguntarse acerca de su propia naturaleza. Hay que decir que Luis y Lestat, la relación es un poco rara, porque verdaderamente Lestat le ha convertido en vampiro a Luis y bueno, luego pues siguen siendo amigos. Al final es un tema, yo hablaba de que la película habla de culpabilidad, que es lo que estamos viendo con Luis, que verdaderamente es un vampiro, pero que al principio reniega de su condición, se siente culpable. Pero también de la soledad. Y aquí vemos Lestat y Luis que, bueno, se llevan, ni mal ni bien, se llevan simplemente, pero porque no tienen otra opción. Porque son los únicos vampiros que se conocen uno al otro. Porque no tienen nadie fuera. Porque la gente se muere y ellos siguen viviendo. Y al final se tienen que estar juntos por necesidad. Pero por necesidad y también por otra cosa. Porque Luis también tiene muchos deseos de saber más acerca de la condición del vampiro.
y él cree que Lestat se lo puede proporcionar. El problema es que Lestat, para empezar, no suelta prenda, adrede, porque Lestat quiere que Luis se quede con él, pero es que además, bueno, por lo que se sobreentiende en la película y leyendo la novela, verdaderamente es que Lestat tampoco sabe nada. Verdaderamente es una mentira que lanza a Luis para que no se vaya. Pero aquí con Claudia ya las cosas van a cambiar, porque ya Claudia empieza a animar a Luis para que, mira, este Lestat es que es un cabrón, es el que me convirtió a mí en vampiro, vamos a deshacernos de él. Al principio se habla de deshacerse, de escaparse, de bueno, ya sí, bueno, Lestat nos puede contar información de qué somos, de dónde salimos, pero no sé, si viajamos tú y yo al centro de Europa, pues a lo mejor podemos encontrar esa información, podemos encontrar otros vampiros. Entonces Claudia empieza con ese rollo. Hay que decir que Claudia, a pesar de que verdaderamente fue Luis el que la atacó inicialmente y el que la dejó al borde de la muerte, pero a él no le culpa. Y aquí hay un tema también importante que introduce la película, que es el tema de la sexualidad con los vampiros. En dos sentidos. El primero, la sexualidad que hay entre ellos, entre los propios vampiros, porque de hecho al principio de la película ya la relación entre Luis y Lestat, tanto en la novela como en la película, no lo dejan claro, pero como que te meten un inception de que, no sé, ahí puede haber algo raro, ¿no? Tanto tiempo juntitos, tanto a soledad que sienten los dos, solo se tienen en un lado otro, no sé. Verdaderamente no hay nada, ¿eh? En la película ni en la novela no se cuentan nada, pero sí hay detallitos que dan a entender cosas. Y es que pasa lo mismo también ahora con Claudia y Luis. Luego en la película, ya cuando Claudia deja de ser niña mentalmente, porque evidentemente el cuerpo de niña siempre lo tendrá, pero también, tanto en la novela como en la película, se deja ver como que, bueno, no sé, algo puede haber. Sobre todo, más de parte de Claudia, tener sentimientos sexuales hacia Luis. No tanto al revés. Pero bueno, no sé, sobre todo en la novela hay conversaciones de te quiero, no puedo estar sin ti. Y de hecho, como decía, Claudia, a pesar de que fue Luis el que la atacó y la dejó al borde de la muerte, y Lestat simplemente terminó y decidió convertirla en vampiro, y la salvó la vida al final. Sin embargo, Claudia odia a Lestat, pero no a Luis. Y se dice, tanto en la película como en la novela, que Claudia no puede sentir odio por Luis, porque le quiere. Y que cada uno entienda lo que significa ese querer, si es más paternal o es querer de otra manera. Y luego también la sexualidad, aparte de entre los vampiros, también está, bueno, en general en el mundo de los vampiros, pues la sexualidad es muy importante, ¿no? Pero esta película también se ve porque tanto Lestat como Luis, bueno, una de las formas que tienen de cazar es mediante la seducción, seduciendo a bellas damiselas, en el momento en el que se ponen a tiro, pues parece que van a besar el cuello, pero lo que hacen es clavar los dientes. Y como digo, no es un tema únicamente exclusivo de esta película. El tema de la sexualidad y los vampiros pues está muy presente en Drácula de Bram Stoker, de hecho, también está súper presente. De hecho, bueno, Drácula, en la obra de Bram Stoker, abandona su castillo por una mujer. Bueno, también hay que decir, relativo a esto de la sexualidad, que bueno, no sé, parece que hay que ser un guaperas para que tener el carnet de vampiro. En fin, porque vamos, además es curioso que todos los vampiros, bueno, la forma de andar es muy similar entre ellos, la forma también de comportarse, como de que están así como en muy segundo plano. Sin embargo, cuando deciden hacer acto de presencia,
tienen personalidades muy fuertes. Lo vamos a ver en Lestat, lo vamos a ver en Luis y luego lo vamos a ver en el vampiro que interpreta Antonio Banderas. Como digo, parece que como que son rasgos comunes de los vampiros, al menos en esta película, en el universo que te plantea esta película. Y como digo, todos guaperas, no sé, bueno, en fin. Pues como digo, al final que la niña empieza a meterle en la cabeza a Luis que, bueno, que a lo mejor están mejor ellos solos y planea, sobre todo Claudia, el asesinato de Lestat. Lo que pasa es que, bueno, lo veremos más adelante, pero no le sale del todo bien. Por cierto, no sé si lo dije antes, pero aquí en el programa vamos a tope de spoilers, ¿eh? Ahora que se está acercando el final, yo ya lo comento por si acaso. Bueno, pues lo he dicho, Claudia intenta asesinar a Lestat, parece que lo ha conseguido. Le dejan abandonado en un pantano lleno de cocodrilos y se van. Inician un viaje por Europa, pues lo dicho, para intentar satisfacer esas ansias de conocimiento que tienen. Están durante años viajando y tal. Y al final, bueno, conocen a un vampiro que desgraciadamente no me acuerdo el nombre. Así que voy a decir el vampiro que interpreta Antonio Banderas. Que bueno, se presenta en la película como el vampiro más antiguo. Es el más viejo de todos. Y sin embargo, él también, a pesar de que se las da, de que él sí que tiene información, él sí que puede proporcionarla, pero verdaderamente en ningún momento llega a proporcionar nada de verdad a Luis. Solo son, bueno, fanfarronadas. No se sabe si verdaderamente es así o verdaderamente sí tiene información, pero no ha querido decirlo. Nos quedamos con la duda. El caso es que, bueno, estos vampiros tendrán un encuentro, les invitarán a participar como espectadores en una obra de teatro súper marrollera, donde, bueno, hay una mujer que es asesinada. Lo que pasa es que los espectadores que están viendo eso se creen que están viendo una obra de teatro de muy mal gusto, porque la verdad todos los espectadores acaban con mala cara, acaban como cabreados de qué espectáculo tan macabro que hemos visto, pero no piensan que ha sido un asesinato verdaderamente. Pero sí, o sea, lo que han presenciado es el asesinato por parte de un grupo de vampiros de una mujer que acaban de secuestrar. Aprovecho para decir también que la película me parece bastante valiente en ciertos aspectos, porque por ejemplo hay una escena que Claudia ha secuestrado a 2 niños pequeños que están muertos para que se los coma al Estado, bueno, para que absorba su sangre. Hay que tener mucho cuidado con el tema de niños muertos, violentas y tal. En esta película lo hace y yo creo que bien. La obra de teatro esta es súper marrollera y hay algún otro momento así bastante chungo. La peli, cuidado, no es para niños, ¿eh? O sea, quiero decir que hay momentos bastante crudos y yo creo que con acierto. También la estética está bastante bien. Sobre todo esto de los vampiros estos de la obra de teatro y tal. Alguna otra muerte y tal. Bueno, no sé. La ambientación me parece que está muy bien. No lo había dicho cuando hablé de las valoraciones, pero sí, es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Pues como digo, el tema de esto es que, bueno, al final el vampiro que interpreta Antonio Banderas, pues parece que siente bastante admiración o interés por el personaje de Luis. Básicamente le ofrece abandonar a Claudia. Además, el problema que tiene Claudia es que, según este clan vampírico, ellos tienen el superpoder de leer la mente y han leído que Claudia había matado a un vampiro cuando en su ideario está prohibido. En su ideario moral eso está prohibido y Claudia merece ser castigada. El personaje que interpreta Antonio Banderas también ofrece respuestas a Luis a cambio de que esté con él, de que se hagan amigos, por así decirlo. Y también de que abandone a Claudia. De hecho, Claudia empieza a intuir lo que está pasando, intenta convertir a una mujer en vampiro,
también apelando a Luis, a que él fue el artífice de su muerte, de su condición. Bueno, al final Luis accede. Aquí pasa un tema, es que este clan vampírico al final secuestran a Luis, secuestran a Claudia, secuestran a esta nueva vampiro, que la pobre va a disfrutar muy poco de su condición de vampiro, porque a Claudia y a esta nueva vampiro las condenan a muerte por exposición a la luz solar, y a Luis, en una muerte bastante puñetera, le condenan a estar a meterle en un ataúd y emparedar ese ataúd. Literalmente dicen, van a tardar siglos en encontrarte. En teoría no puede morir. Claro, yo aquí estaba viendo esto y ya tenía la duda, digo, pero si no comen, siguen vivos. O sea, bueno, no sé, es una cosa que yo pensaba que necesitaban comer, al menos. Pero según se desprende esta escena, pues lo de comer es una especie de como de capricho, de placer. Pero verdaderamente no lo necesitan, porque lo que se dice en esta escena es: te vamos a emparedar y hasta dentro de muchos siglos nadie te va a encontrar. Así que ponte cómodo, porque ahí vas a pasar mucho tiempo en ese ataúd emparedado en una pared. Al final lo que pasa es que el vampiro de Antonio Banderas decide salvar a Luis. Y bueno, Luis lo que va a hacer es vengarse contra este clan vampírico y antes de que se despierten cierta noche, les va a prender fuego a todos. En un momento final, entre el vampiro de Antonio Banderas y Luis, se da como a entender de que van a estar juntos, pero al final Luis decide que no, que tampoco tiene tantas ganas de dejar puestas, y que si el precio se está con él, ¿qué pasa? Que él se vuelve a Estados Unidos otra vez, deja Europa y que le den por culo, básicamente. Y aquí, bueno, ya nos estamos acercando al final, porque verdaderamente Luis vuelve a Estados Unidos. Ya a modo de prólogo, pues bueno, se nos ve el paso del tiempo. Aquí hay un guiño bonito a la historia del cine, porque se habla de cómo gracias al cine Luis pudo volver a ver un amanecer viendo pues las películas. De hecho, sale alguna escena de Nosferatu, alguna de Lo que el viento se llevó. A medida que el cine iba avanzando, pues cada vez esos amaneceres iban siendo más realistas. Cada vez le iban gustando más a Luis. A pesar de todo el tiempo, Luis sigue mostrándose siempre como un personaje triste, solitario y paradójicamente cansado de la vida. A pesar de que él decide seguir viviendo y puede seguir viviendo mientras nada le mate toda la eternidad. Es una de las paradojas, ¿no?, que ofrece la película. Y bueno, en un momento final vamos a ver cómo se encuentra con Lestat, que verdaderamente no había muerto. Se había mantenido muy débil, muy debilitado y muy deformado, oculto de la gente, oculto de la sociedad, en una vieja mansión suya. De hecho, le da miedo. Pasa un helicóptero con las luces y a Lestat le da miedo, porque se cree que es la luz del sol. Y Luis le tranquiliza, le dice, no, tranquilo, que no es luz de verdad, que es luz artificial, que esto no te hace daño. Pero Lestat está tan desconectado del mundo que le rodea que se cree que es la luz del sol, o se cree que es una especie de magia o a saber qué. Y que esa luz puede matarle. Lestat le ofrece volver a estar juntos, porque Lestat está seguro de que con la ayuda de Luis él podrá fortalecerse y volver a ser lo que era, pero Luis rechaza su proposición. Y aquí es donde acaba ya la entrevista que están manteniendo Christian Slater y el personaje de Brad Pitt. Y cuando acaba, hay un momento en el que Christian Slater le pide a Luis, dice, oye, conviérteme en vampiro, yo quiero ser un vampiro. Y es cuando Luis se desespera y dice, pero no me has escuchado, no has entendido nada de la historia. O sea, para Luis, la vida eterna y la condición de vampiro es una maldición, es lo peor que le ha podido pasar.
A pesar, como digo, de que él, bueno, elige seguir viviendo. Que es un poco paradójico. Pero Christian Slater está, bueno, pues entusiasmado con lo que ha oído de los vampiros y quiere convertirse en uno. Pero Luis se cabrea y no acepta. Y bueno, vamos a ver a este entrevistador que se está alejando en coche y en un momento final vemos como Lestat, que parece ser que ha cogido fuerzas, va a abordarle, le va a morder y le va a dejar ahí medio muerto. Dando a entender como que está persiguiendo a Luis. No sabemos si en plan venganza o en plan para convencerle para que vuelvan a hacer tropelías ellos juntos. ¿Ves? Si hubiese habido una entrevista con el Vampiro 2, lo mismo se convertía en una buddy movie. Pues bueno, aquí acabaría la película. Como digo, una película que tiene muchos temas, que la visión que se ofrece de los vampiros es muy interesante, que ofrece cosas que chocan mucho, porque no es la visión que estamos acostumbrados. Los vampiros no son el monstruo implacable, feroz al que hay que vencer, sino que son otra cosa. De hecho, se presenta en el personaje de Luis como una maldición, verdaderamente. Y también está bien que cada vampiro es distinto y cada vampiro vive su condición de una manera distinta. Hay evidentes diferencias entre Lestat, Claudia y Luis. Pues todo eso, como digo, al final le aporta muchísima riqueza a lo que es el relato de los vampiros y bueno, pues en general aporta lecturas, puntos de vista muy interesantes. Yo creo que es lo mejor de la película. Bueno, pues lo dicho, ya de vuelta a la taberna. Espero que os haya gustado el programa. Yo he disfrutado mucho hablando de esta película, la verdad. Me parece muy interesante de hablar. Y lo único que lamento es no haber podido traer algún Lestat, algún Luis o alguna Claudia para compartir los puntos de vista. Es algo que intentaré poner remedio en los próximos programas. De hecho, ya tengo algún invitado apalabrado. Espero que ya pueda solucionar mis problemas de horario. Pero bueno, hasta entonces, el programa el domingo y la semana se acaban. Toca volver a la rutina, toca volver a la normalidad. Pero bueno, espero que si hay algún vampiro que me está oyendo y que su normalidad y su rutina es matar cada noche, no piense en mí porque se iba a quedar sin la taberna del irlandés. En fin, nos volvemos a ver, como digo, con nuevos peliculones y nuevos invitados en otros programas aquí en la taberna del irlandés. Hasta luego.